Hooper miró hechizado, sintiéndose impelido a huir, pero incapacitado de moverse. A medida que el pez llegaba más cerca, se maravilló por sus colores, los tonos marrón grisáceo, mate, que se veían en la superficie habían desaparecido. La parte del inmenso cuerpo era de un color gris ferroso fuerte, que se convertía en azul donde le tocaban los rayos del sol. Bajo la línea lateral, todo era de un blanco cremoso y fantasmal. Hooper deseaba alzar la cámara, pero su brazo no quería obedecerle. Dentro de un minuto, se dijo a sí mismo, dentro de un minuto. El pez se acercó más, silencioso como una sombra, y a Hooper se echó hacia atrás. La cabeza estaba tan solo a unos pocos centímetros de la jaula cuando el pez se volvió y comenzó a pasar frente a la cara de Hooper. Casualmente, como si se mostrase orgullosamente su masa y poder incalculables. El morro pasó primero, luego las fauces, abiertas y sonrientes, armadas con hileras tras hileras de triángulos en sierra, y luego el ojo negro, sin fondo, aparentemente clavado en él. Las agallas se agitaban, heridas que no sangraban en la piel acerada. Tentativamente, Hooper sacó una mano a través de los barrotes y tocó el costado del pez. Lo notó frío y duro, no pegajoso, sino liso como el vinilo. Dejó que las yemas de sus dedos acariciasen la piel, más allá de las aletas pectorales, la aleta pélvica, los gruesos y firmes protectores genitales, hasta que finalmente el tiburón, que no parecía acabar jamás, fueron apartadas de un golpe por la batiente cola. El tiburón continuó alejándose de la jaula. Hooper oyó débiles sonidos como de botellas que se abrían y vio tres rectas estelas de irritadas burbujas que llegaban aceleradas desde la superficie para luego disminuir en velocidad y detenerse, muy por encima del pez. Balas. Aún no, se dijo. Un pase más por la cámara. El tiburón comenzó a girar, inclinándose sobre sí mismo con sus aletas pectorales sirviéndole de alerones. ¿Qué infiernos hace Hooper ahí abajo?, exclamó Brody. ¿Por qué no le golpea con el bastón? Quint no contestó. Permaneció en el montante con el arpón agarrado en la mano, atisbando dentro del agua. Ven, pez, dijo. Ven a Quint. ¿Lo ve?, le preguntó Brody. ¿Qué hace? Nada, al menos aún. El tiburón se había movido hasta el límite de la visión de Hooper, una mancha gris plateada espectral que describía un lento círculo. Hooper alzó la cámara y apretó el disparador. Sabía que el film no valdría para nada a menos de que el pez se acercase una vez más, pero deseaba captar a la bestia cuando surgiera de la oscuridad. A través del visor vio cómo el tiburón giraba hacia él. Se movía deprisa, con la cola golpeando vigorosamente y la boca abriéndose y cerrándose, como si estuviera respirando. Hooper alzó la mano derecha para cambiar el enfoque. Acuérdate de cambiarlo de nuevo, se dijo a sí mismo, cuando gire. Pero el pez no giró. Un estremecimiento le corrió el cuerpo cuando vio que se abalanzaba contra la jaula. La golpeó de frente, introduciendo el morro entre dos barrotes y separándolos. La punta del morro golpeó a Hooper en el pecho y lo lanzó hacia atrás. La cámara se le escapó de las manos y la boquilla de la boca. El tiburón se puso de costado y la batiente cola introdujo aún más el enorme cuerpo dentro de la jaula. Hooper tanteó la boquilla, pero no pudo hallarla. Tenía el pecho convulso por la necesidad de aire. —¡Está atacando! —aulló Brody. Agarró una de las cuerdas de sujeción y tiró tratando desesperadamente de alzar la jaula. —¡Dios maldiga tu jodida alma! —gritó Quint. —¡Láncelo! ¡Láncelo! —No puedo lanzarlo.
Tiene que estar en la superficie. ¡Sube, diablo! ¡Carajo! El pez se deslizó hacia atrás, saliendo de la jaula, y giró hacia la derecha en un cercado círculo. Hooper tanteó tras su cabeza, halló el tubo del regulador y lo siguió con la mano hasta encontrar la boquilla. Se la metió en la boca y, olvidando exhalar primero, sorbió aire, tragó agua y se atragantó y ahogó hasta que, al fin, la boquilla quedó vacía y logró inspirar una bocanada agónica. Fue entonces cuando vio la gran abertura en los barrotes y la gigantesca cabeza abalanzándose a través de ella. Alzó las manos tratando de aferrar la portezuela de escape. El tiburón se lanzó como un ariete a través del espacio entre las barras, doblándolas hacia los lados aún más con cada golpe de su cola. Hooper, aplastado contra la parte de atrás de la jaula, vio cómo la boca se tendía, tratando de alcanzarlo. Recordó el bastón explosivo y trató de bajar la mano derecha para agarrarlo. El tiburón dio un nuevo empellón y Hooper vio con el temor del momento final que la boca iba a alcanzarle. Las fauces se cerraron alrededor de su torso. Hooper notó un dolor increíble, como si le aplastaran los intestinos. Golpeó con el puño el ojo negro. El pez mordió y la última cosa que Hooper vio antes de morir fue como el ojo lo contemplaba a través de una nube de su propia sangre. —¡Lo ha atrapado! —gritó Brody. —¡Haga algo! —Ese hombre está muerto —afirmó Quinn. —¿Cómo lo sabe? Quizá podamos salvarlo. Está muerto. Llevando a Hooper en la boca, el pez se echó hacia atrás saliendo de la jaula. Se hundió un poco masticando, tragando las vísceras que estaban apelotonadas en su gaznate. Luego se estremeció y se abalanzó con un golpe de su cola, impulsándose hacia arriba. —Está subiendo —exclamó Brody—. —Agarre la carabina. Quinn echó hacia atrás su mano, preparándose para lanzar. El tiburón salió a la superficie a 5 metros de la lancha, emergiéndose entre un chorro de espuma. El cadáver de Hooper surgía de ambos lados de la boca, con su cabeza y brazos colgando inertes de un lado, y las rodillas, pantorrillas y pies del otro. En los pocos segundos en los que el pez estuvo fuera del agua, Brody creyó ver los ojos muertos y vidriados de Hooper mirándole a través de las gafas. El ojo negro del pez giró hacia arriba hasta que desapareció bajo una protección blanca de carne, como mostrando su triunfo y desprecio. El tiburón colgó suspendido por un instante, retando su venganza. Simultáneamente, Brody tomó la carabina y Quinn lanzó el arpón. El blanco era grande, toda su extensión de blanca panza, y la distancia no era demasiada para un buen lanzamiento sobre el agua. Pero en el mismo instante que Quinn soltaba el arpón, el pez comenzó a deslizarse hacia abajo y el hierro pasó demasiado alto. Durante otro instante el tiburón permaneció en la superficie, con su cabeza fuera del agua y Hooper colgando de su boca. —¡Dispare! —aulló Quinn. —¡Por Cristo, dispare! Brody disparó sin apuntar. Los 2 primeros disparos dieron en el agua, frente al pez. El tercero, para horror de Brody, alcanzó a Hooper en la garganta. —Venga, deme ese maldito trasto —dijo Quinn, arrancándole la carabina a Brody. En un solo y rápido movimiento alzó el arma hasta su hombro e hizo 2 disparos. Pero el pez, con una última y perdida mirada, había comenzado a hundirse bajo la superficie. Las balas salpicaron inofensivamente en el torbellino que ocupaba el lugar donde había estado antes la cabeza. Era como si el tiburón jamás hubiera estado allí. No había ruido alguno, excepto el susurro de la brisa desde la superficie. La jaula parecía indemne. El mar estaba tranquilo. La única diferencia era que Hooper había desaparecido. —¿Qué hacemos ahora?
gimió Brody. ¿Qué, en el nombre de Dios, podemos hacer ahora? Ya no nos queda nada. Podríamos volvernos a casa. Volveremos, aceptó Quinn, pero aún no. ¿No aún? ¿Qué quiere usted decir? No podemos hacer nada. Ese tiburón es demasiado para nosotros. No es real, no es natural. ¿Está usted derrotado? Estoy derrotado. Lo único que podemos hacer es esperar hasta que Dios, la naturaleza o quien quiera que nos esté haciendo esta jugarreta decida que ya hemos sufrido bastante. Esto ya queda fuera del poder humano. No opino así, exclamó Quinn. Voy a matar a ese bicho. No estoy seguro de poder conseguir más dinero después de lo que ha sucedido hoy. Quédese con su dinero. Esto ya no es cuestión de dinero. ¿Qué quiere decir? Brody miró a Quinn, que estaba en pie a popa, observando el lugar en el que había estado la cabeza del pez, como si esperase que en cualquier momento fuera a reaparecer, sujetando entre sus fauces el cuerpo hecho pedazos. Atisbó el mar, deseando otro enfrentamiento. Voy a matar a ese pez, le repitió Quinn. Venga si quiere, quédese en su casa si lo desea, pero yo voy a matar a ese pez. Mientras Quinn hablaba, Brody le miró a los ojos. Parecían tan negros y sin fondos como el ojo del tiburón. Vendré, le contestó Brody. Me parece que no tengo elección. No, aceptó Quinn, no tenemos elección. Sacó su cuchillo de la funda y se lo entregó a Brody. Tenga, corte las amarras de esa jaula y larguémonos de aquí. Cuando la lancha estuvo amarrada en el muelle, Brody caminó hacia su coche. Al extremo del muelle había una cabina telefónica y se detuvo junto a ella, empujado por su anterior resolución de llamar a Daisy Wicker, pero contuvo su impulso y fue hasta su coche. ¿De qué serviría eso?, pensó. Si hubo algo, ya se acabó. Sin embargo, mientras conducía en dirección hacia Amity, Brody se preguntó cuál habría sido la reacción de Ellen cuando la hubiera llamado la guardia costera dándole la noticia de la muerte de Hooper. Quinn había hablado por radio con la guardia costera antes de regresar y Brody le había pedido al oficial de guardia que telefonease a Ellen y le dijese que al menos él estaba bien. Cuando Brody llegó a casa, Ellen había dejado de llorar hacía bastante rato. Había llorado mecánica e irritadamente, no doliéndole tanto la muerte de Hooper como la impotencia y amargura de que hubiera muerto otra persona. Se había sentido más triste por la desintegración de Larry Bauman de lo que había sentido ahora, pues Bauman había sido un buen e íntimo amigo. Hooper había sido un amante, solo en el sentido menos profundo de la palabra. Ella no lo había amado, lo había utilizado y aunque estaba agradecida por lo que le había dado, no sentía ninguna obligación hacia él. Naturalmente, lamentaba que estuviese muerto, del mismo modo que hubiera lamentado oír que su hermano David había fallecido. En su mente, ambos eran ahora reliquias de su lejano pasado. Oyó el coche de Brody entrar por el sendero y abrió la puerta trasera. Dios mío, parece como si le hubieran dado una paliza, pensó mientras lo veía caminar hacia la casa. Tenía los ojos enrojecidos y hundidos, y parecía andar algo encorvado. Lo besó frente a la puerta y le dijo: «Me parece que te sentaría bien un trago». Desde luego. Entró en la sala de estar y se dejó caer en un sillón. «¿Qué te gustaría tomar?» «Cualquier cosa, mientras sea fuerte». Entró en la cocina, llenó un vaso con porciones iguales de vodka y jugo de naranja y se lo llevó. Se sentó en el brazo de un sillón y le pasó la mano por la cabeza. Sonrió y le dijo: «Aquí está este sitio donde no tienes cabello. Hacía tanto que no te tocaba este punto que me había olvidado de que lo tenías. Me sorprende que me quede aún algo de cabello. Dios, jamás seré tan viejo como me siento hoy». «Me lo imagino, pues todo ha terminado ya». «Me gustaría que fuese así», dijo Brody. «Realmente me gustaría». «¿Qué quieres decir? Todo ha terminado, ¿no? Ya no puedes hacer nada más». «Salimos mañana, a las 6. ¿Bromeas?» «Ojalá». «¿Por qué?
Ellen estaba anonadada. ¿Qué creéis poder hacer? Atrapar al tiburón y matarlo. ¿Realmente crees eso? No estoy seguro, pero Quinn sí lo cree. Dios, ¿cómo lo cree? Entonces deja que vaya él, deja que lo maten. No puedo. ¿Por qué no? Es tarea mía. No es tarea tuya. Estaba furiosa y atemorizada, y en sus ojos comenzaron a agolparse las lágrimas. Brody pensó en un instante y admitió: No, tienes razón. Entonces, ¿por qué? No creo poder explicártelo, ni creo saberlo. ¿Estás tratando de probar algo? Quizá, no lo sé. No pensaba así antes. Después de que Hooper muriese, estaba dispuesto a abandonar. ¿Qué es lo que te hizo cambiar de idea? Supongo que Quinn. ¿Quieres decir que dejas que te diga lo que tienes que hacer? No, no me dijo nada. Es un sentimiento. No puedo explicarlo. Pero abandonar no es una respuesta adecuada. No se consigue nada con ello. ¿Y por qué es tan importante conseguir algo? Supongo que por distintas razones. Quinn piensa que si no mata al tiburón, estará equivocado todo aquello en lo que cree. ¿Y tú? Brody trató de sonreír. Yo supongo que porque no soy más que un estúpido policía. No bromees conmigo, gritó Ellen, y las lágrimas brotaron de sus ojos. ¿Qué hay de mí y de los niños? ¿Es que quieres morir? No, Dios mío, es que crees que todo es culpa tuya. Crees ser único responsable. ¿Responsable de qué? De la muerte de aquel niño y del viejo. Piensas que matar al tiburón compensará las otras muertes. Deseas vengarte. Brody suspiró. Quizás sí, no sé. Pienso que es la única forma en que este pueblo puede volver a vivir. Y es matando a esa bestia. Y tú estás dispuesto a morir tratando de... No seas tonta. No estoy dispuesto a morir. Ni siquiera estoy dispuesto, si esa es la palabra que quieres usar, a subir a esa maldita lancha. ¿Te crees que me gusta salir en ella? Estoy tan aterrado cada minuto que paso en alta mar que me entran ganas de vomitar. Entonces, ¿para qué vas? Estaba suplicándole, mendigándole. ¿No puedes nunca pensar en nadie más que en ti? Brody se quedó muy asombrado ante esta sugerencia de egoísmo. Jamás se le había ocurrido pensar que estaba siendo egoísta, cumpliendo con una necesidad personal de expiación. Te amo, le dijo, ya lo sabes, pase lo que pase. Seguro que sí, comentó ella amargadamente. Oh, seguro que sí. Cenaron en silencio. Cuando hubieron terminado, Ellen recogió los platos, los lavó y subió al piso de arriba. Brody recorrió la sala de estar, apagando las luces. Justo cuando tendía la mano para apagar la luz del recibidor, oyó un golpe en la puerta delantera. La abrió y vio a Midos. «Hola, Harry», exclamó. «Entra». «No», le contestó Mido. «Es demasiado tarde. Solo quería entregarte esto». Le dio a Brody un sobre marrón. «¿Qué es?» «Ábrelo y verás. Te hablaré mañana». Midos se dio la vuelta y caminó por el sendero hasta la esquina, en donde tenía detenido su coche, con el motor y las luces encendidas. Brody cerró la puerta y abrió el sobre. Dentro estaba una prueba de las galeradas de la página editorial del Líder del siguiente día. Los dos primeros editoriales habían sido rodeados con una línea de lápiz rojo. Leyó: una nota de condolencia. En las pasadas 3 semanas, Amity ha sufrido una horrible tragedia tras otra. Sus ciudadanos y sus amigos han sido atacados por una salvaje amenaza que nadie puede explicar. Ayer otra vida humana fue truncada por el tiburón gigante blanco. Matt Hooper, el joven oceanógrafo de Woods Hole, resultó muerto mientras trataba él solo de matar a la bestia. Se puede discutir la sensatez del atrevido intento del señor Hooper, pero llámesele valeroso o inconsciente, no cabe duda alguna sobre el motivo que le llevó a realizar su fatal misión. Estaba tratando de ayudar a Amity, gastando su propio tiempo y dinero en un esfuerzo por devolver la paz a esta desesperada comunidad.
Era un amigo y dio su vida para que nosotros, sus amigos, pudiéramos sobrevivir. Y un voto de agradecimiento. Desde que el tiburón asesino llegó a Amity, un hombre ha pasado cada uno de los minutos de vigilia tratando de proteger a sus ciudadanos. Ese hombre es el jefe de la policía, Martin Brody. Tras el primer ataque, el jefe Brody deseó informar al público del peligro y el cerrar las playas, pero un coro de voces menos prudentes, incluidas las del director de este periódico, le dijeron que se equivocaba. No prestes atención al riesgo, dijimos, y desaparecerá. Fuimos nosotros los que nos equivocamos. Algunas personas en Amity tardaron en aprender la lección. Cuando, tras repetidos ataques, el jefe Brody insistió en mantener cerradas las playas, fue vilipendiado y amenazado. Algunos de sus más activos críticos eran hombres motivados no por su espíritu cívico, sino por su codicia personal. El jefe Brody persistió y de nuevo resultó tener razón. Ahora el jefe Brody está arriesgando su vida en la misma tarea que le costó la suya a Matt Hooper. Todos debemos ofrecer nuestras plegarias para su regreso sano y salvo, y nuestro agradecimiento por su extraordinaria fortaleza moral e integridad. Brody dijo en voz alta: «Gracias a ti, Harry». Hacia medianoche el viento comenzó a soplar con fuerza desde el noroeste, silbando a través de las persianas y trayendo pronto una copiosa lluvia que salpicó el suelo del dormitorio. Brody se alzó de la cama y cerró la ventana. Trató de volver a dormirse, pero su mente rehusaba descansar. Se levantó de nuevo, se puso el batín, bajó a la sala de estar y encendió la televisión. Fue cambiando de canal hasta que encontró una película. Fin de semana en el Waldorf, con Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces se sentó en un sillón y pronto cayó en una intranquila soñolencia. Se despertó hacia las 5 a causa del sonido de la televisión. Apagó el aparato y escuchó el viento. Había moderado su fuerza y parecía llegar de otra dirección, pero aún traía lluvia. Brody dijo en voz alta: «Gracias a ti, Harry». Hacia medianoche el viento comenzó a soplar con fuerza desde el noreste, silbando a través de las persianas y trayendo pronto una copiosa lluvia que salpicó el suelo del dormitorio. Brody se alzó de la cama y cerró la ventana. Trató de volver a dormirse, pero su mente rehusaba descansar. Se levantó de nuevo, se puso el batín, bajó a la sala de estar y encendió la televisión. Fue cambiando de canal hasta que encontró una película. Fin de semana en el Waldorf, con Fred Astaire y Ginger Rogers. Entonces se sentó en un sillón y pronto cayó en una intranquila somnolencia. Se despertó hacia las 5 a causa del sonido de la televisión. Apagó el aparato y escuchó el viento. Había moderado su fuerza y parecía llegar en otra dirección, pero aún traía lluvia. Debatió consigo mismo sobre si llamar a Quinn, pero pensó: no vale la pena. Iremos aunque esto se convierta en un huracán. Subió al dormitorio y se vistió en silencio. Antes de salir de la habitación, miró a Ellen, que tenía fruncido el ceño en su rostro dormido. «Te amo, ¿sabes?», susurró y le besó en la frente. Comenzó a bajar las escaleras y entonces impulsivamente subió de nuevo y miró en el interior de los dormitorios de los chicos. Todos ellos estaban dormidos. 14. Cuando llegó al muelle, Quinn estaba esperándole, una silueta alta e impasible, cuyo impermeable amarillo brillaba bajo el oscuro cielo. Estaba afilando un arpón en una muela de carborundo. «Casi le llamé por si no salíamos», le dijo Brody mientras se ponía su propio impermeable. «¿Qué significa este tiempo?». «Nada», respondió Quinn. «Pasará al cabo de un rato, y si no lo hace, tampoco importa. Estará allí». Brody alzó la vista hacia las apelotonadas nubes. «Un día muy triste»,
Muy adecuado, añadió Quinn, saltando al borde de la lancha. ¿Vamos solos? Solos. ¿Esperaba alguien más? No, pero pensé que le gustaría llevar a otro par de manos. Usted conoce ese pez tan bien como cualquier otro, y ahora más manos no nos representarán ninguna diferencia. Además, esto no es asunto de nadie más. Brody saltó del muelle al montante y estaba a punto de bajar a la cubierta, cuando se fijó en una lona que cubría algo en un rincón. ¿Qué es eso?, preguntó señalando. Un cordero. Quinn giró la llave de ignición. El motor tosió una vez, arrancó y comenzó a hacer chup chup de forma contigua. ¿Para qué? Brody bajó a la cubierta. ¿Va a sacrificarlo? Quinn lanzó una corta y amarga risa. Quizá. No, es un cebo, contestó. Le daremos un pequeño desayuno antes de atraparlo. Desamarre la popa. Caminó hacia adelante y desamarró la proa y el centro. Mientras Brody se inclinaba para coger el cable de popa, oyó el motor de un coche. Un par de faros corrieron a lo largo del camino y se oyó un gemir de neumáticos cuando el coche se detuvo al extremo del muelle. Un hombre saltó del coche y corrió hacia la horca. Era Bill Whitman. «Casi se me escapan», dijo jadeando. «¿Qué es lo que desea?», le preguntó Brody. «Quiero ir con ustedes, o mejor dicho, me han ordenado que vaya con ustedes». «¿Está loco?», le dijo Quinn. «No sé quién es usted, pero nadie va a venir con nosotros. Brody, tire de la amarra de popa». «¿Por qué no?», preguntó Whitman. «No les molestaré. Quizá pueda ayudar. Escuche, esto es una notición. Si van a atrapar ese tiburón, yo quiero estar allí». «Que le den por el culo», dijo Quinn. «Alquilaré un bote y lo seguiré». Quinn se echó a reír. «Adelante, vea si puede encontrar a alguien lo bastante estúpido como para sacarle al mar. Entonces trate de encontrarnos. Este es un océano muy grande. Tire de la amarra, Brody». Brody lanzó la amarra de popa al muelle. Quinn empujó hacia adelante la palanca y la lancha se apartó del muelle. Brody miró hacia atrás y vio a Whitman caminando hacia su coche. Frente a Montauk, la mar se hallaba agitada, pues el viento, que ahora llegaba del sureste, estaba cruzando con la marea. La lancha cabeceó sobre las olas, clavando la proa y arrancando cortinas de espuma. El cordero muerto rebotaba a popa. Cuando llegaron a mar abierto con rumbo al sur y un poco hacia el oeste, se suavizó su cabeceo. La lluvia se había convertido en llovizna y a cada momento había menos crestas de espuma en la cima de las dos. Solo llevaba 15 minutos tras doblar la punta, cuando Quinn tiró hacia atrás la palanca y redujo la marcha del motor. Brody miró hacia la costa. A la luz creciente podía ver claramente la torre de agua, un punto negro alzándose en la tira gris que era la orilla. La luz del faro aún estaba encendida. «No estamos tan afuera como acostumbramos», comentó. «No. No debemos de hallarnos a más de unos 4 kilómetros de la costa. Más o menos. Entonces, ¿por qué está parado?» «Tengo un presentimiento». Quinn señaló hacia la izquierda, a un grupo de luces situado más allá a lo largo de la costa. «Eso es Amity». «¿Y?» «No creo que esté afuera hoy. Me parece que debe estar en algún punto entre aquí y Amity». «¿Por qué?» «Como ya le he dicho, es un presentimiento. Esas cosas no siempre responden a un porqué. Durante 2 días seguidos lo hemos encontrado más afuera. O él nos ha encontrado». Quinn no le comprendo. Para ser un hombre que dice que no existen peces astutos, está convirtiendo a este en un genio. Yo no diría tanto. Brody se sintió irritado por el tono misterioso y enigmático de Quinn. ¿A qué clase de juego está jugando? No es un juego. Si estoy equivocado, estoy equivocado. Y volveremos a probar mañana, en algún otro sitio. Brody casi esperaba que Quinn estuviese equivocado
y que tuviese un día de respiro. O más tarde o hoy mismo, pero no creo que tengamos que esperar tanto. Cortó el motor hacia la popa y llevó a borda un cubo de carnaza. Comience a tirarla, le dijo a Brody, entregándole el cucharón. Destapó el cordero, le ató una cuerda alrededor del cuello y le puso junto a la borda. Le abrió el estómago y le tiró al agua dejando que derivara hasta unos 6 metros de la lancha, antes de asegurar la cuerda a una de las estaquillas de atrás. Luego, hacia adelante, desató 2 barriles y los llevó con sus sogas y arpones hacia popa. Colocó los barriles a cada lado del montante y preparó los arpones. De acuerdo, dijo, ahora veamos cuánto tiempo nos hará esperar. El cielo había ido iluminándose hasta alcanzar la claridad diurna, aunque grisácea, y de una en una las luces de la costa fueron apagándose. El hedor de la porquería que Brody estaba echando en el mar hacía que su estómago se revolviese y deseó haber comido algo, a cualquier cosa, antes de haber salido de casa. Quinn estaba sentado en el puente, observando el ritmo del mar. El trasero de Brody estaba dolorido de estar sentado sobre la dura cubierta y su brazo ya estaba cansándose de tanto meter y vaciar el cucharón. Así que se puso en pie, se estiró y de cara a popa probó un nuevo movimiento de vaciado del cucharón. Repentinamente vio la monstruosa cabeza del tiburón a menos de 1,5 metros de distancia, tan cerca que hubiera podido extender el brazo y tocarla con el cucharón. Los ojos negros lo miraban, el morro gris plateado apuntaba recto hacia él, y las entreabiertas fauces sonreían. ¡Oh, Dios! —exclamó Brody, preguntándose en su asombro cuánto tiempo llevaría allí el tiburón antes de que él se hubiera alzado y dado la vuelta. —¡Ahí está! Quinn bajó la escalerilla y estuvo en popa en un instante. Mientras saltaba sobre el montante, la cabeza del pez se hundió de nuevo en el agua y un segundo más tarde golpeó el costado. Las fauces se cerraron sobre la madera y la cabeza se agitó violentamente de un lado a otro. Brody se agarró a una estaquilla y se sostuvo con todas sus fuerzas, incapaz de apartar la vista de los ojos del monstruo. La lancha se estremecía y vacilaba cada vez que el pez movía su cabeza. Quinn resbaló y cayó de rodillas sobre cubierta. El pez soltó su presa y se hundió bajo la superficie y la lancha y quedó de nuevo inmóvil. —Estaba esperándonos —aulló Brody. —Lo sé —respondió Quinn—. ¿Cómo pudo? No importa —atajó Quinn—. Ahora lo tenemos. ¿Lo tenemos? ¿Ha visto lo que le ha hecho a la lancha? Le ha dado una buena sacudida, ¿no? La cuerda que sostenía el cordero se tensó y se agitó un instante, y luego colgó floja. Quinn se alzó y recogió el arpón. Se ha llevado el cordero. Pasará un minuto antes de que regrese. ¿Cómo es que no se llevó antes al cordero? Es un mal educado, bromeó Quinn. Ven ya, su hijo de puta. Ven y recibirás tu merecido. Brody vio fiebre en el rostro de Quinn, un calor que encendía sus ojos negros, una intensidad que tiraba de sus labios, descubriendo sus dientes en una horrible sonrisa, una excitación que hacía sobresalir los músculos de su cuello y blanquear sus nudillos. La lancha se estremeció de nuevo y se oyó un golpe hueco y apagado. —¿Qué es lo que está haciendo? —preguntó Brody. Se inclinó sobre el costado y gritó Quinn. —¡Sal de ahí abajo, so cabrón! ¿Es que no tienes cojones? No me hundirás antes de que te atrape. —¿Por qué dice eso de hundirnos? —exclamó Brody. —¿Qué es lo que está haciendo? Está tratando de abrir a dentelladas un agujero en el fondo de esta lancha jodida. Mire en la sentina. —¡Sal, maldito hijo de puta! Quinn alzó muy alto su arpón. Brody se arrodilló y levantó la tapa de la escotilla de acceso al motor. Atisbó el interior de la oscura y aceitosa cavidad. Había agua en las sentinas, pero siempre la había, y no vio ningún agujero por el que entrase un chorro.
A mí me parece que está bien, exclamó. Adiós, gracias. La aleta dorsal y la cola emergieron a 10 metros hacia la derecha de la popa y de nuevo comenzaron a moverse hacia la lancha. Ven aquí, dijo Quinn, animándolo. Ven aquí. Permaneció en pie con las piernas separadas, la mano izquierda en su cadera y la derecha extendida hacia el cielo, aferrando el arpón, cuando el tiburón se halló a poca distancia de la lancha, dirigiéndose directamente hacia ella. Quint le lanzó el hierro. El arpón golpeó al pez frente a la aleta dorsal y entonces el tiburón golpeó a la lancha, haciéndola girar de costado y lanzando a rodar a Quinn. Su cabeza golpeó el soporte de la silla de pesca y un hilillo de sangre corrió por su cuello. Pero saltó en pie y gritó: «¡Te di! ¡Te he dado, bestia!». La soga, unida al arpón de hierro, serpenteó sobre la borda cuando el pez se hundió, y cuando se hubo desenrollado por completo, el barril saltó sobre el costado, cayó al agua y desapareció. «Lo ha hundido con él», gritó Brody. «No por mucho tiempo», le contestó Quinn. «Volverá, y le lanzaremos otro, y otro, y otro hasta que se hunda. Entonces será nuestro». Quinn se apoyó en la borda, contemplando el agua. La confianza de Quinn era contagiosa y ahora Brody se sentía animado, contento, tranquilizado. Era como sentirse libre, libre de la niebla de la muerte. «¡Viva la madre que lo parió!», gritó. Luego se fijó en la sangre que corría por el cuello de Quint y le dijo: «Le sangra la cabeza». «Traiga otro barril», le ordenó Quint. «Tráigalo aquí detrás y no le líe la soga. Quiero que se desenrosque tan suavemente como si fuera mantequilla». Brody corrió hacia adelante, desató un barril, se metió el rollo de cuerda en el brazo y se lo llevó todo a Quint. «Ahí viene», dijo Quinn, señalando hacia la izquierda. El barril emergió y cabeceó en el agua. Quinn preparó el nuevo arpón y lo alzó sobre su cabeza. «¡Ya llega!». El tiburón surgió a unos pocos metros de la lancha como un cohete que despegase. El morro, las fauces y las aletas pectorales se alzaron rectas sobre el agua. Después el vientre blanco ahumado, la aleta pélvica y los grandes protectores genitales parecidos a salchichones. «¡Te veo el culo, so bastardo!», gritó Quinn, y lanzó un segundo hierro con toda la fuerza de su brazo. El arpón se clavó en la tripa del pez, justo cuando el gran cuerpo comenzaba a caer. La panza golpeó el agua con un atronador estallido, lanzando una cegadora lluvia de espuma sobre la lancha. «Ya está perdido», dijo Quinn, cuando la segunda soga se desenrolló y cayó por encima de la borda. La lancha se estremeció una y otra vez. Se oyó un lejano sonido de algo que se aplastaba. «¿Con que me atacas, gritó Quinn. «Esta vez no te llevarás a nadie contigo, jodido de mierda». Quinn corrió hacia adelante y puso en marcha el motor. Empujó la palanca hacia adelante y la embarcación se apartó de los barriles que flotaban en el agua. «¿Nos ha hecho algún daño?», preguntó Brody. «Un poco. Vamos algo hundidos de popa. Probablemente nos haya hecho un agujero, pero no hay por qué preocuparse. Bombearemos el agua». «Entonces todo ha terminado», sonrió Brody. «¿Qué es lo que ha terminado?». «Podemos considerar que ese pez ya está muerto». «No del todo. Mire». Siguiendo la lancha a la misma velocidad, se veían los dos barriles de madera roja. No flotaban. Arrastrado por la gran fuerza del tiburón, cada uno de ellos cortaba el agua, levantando una ola por delante y dejando una estela por detrás. «¿Nos está persiguiendo?», inquirió Brody. Quinn asintió. «¿Por qué?». «No puede seguir pensando que seamos comida». «No, ahora quiere presentar batalla». Por primera vez Brody vio una mueca de inquietud en el rostro de Quinn. No era miedo ni verdadera preocupación, sino más bien una mueca de intranquilidad, como si en un juego hubiesen sido cambiadas las reglas, sin previo aviso, o aumentadas las apuestas. Viendo el cambio en el estado anímico de Quinn, Brody sintió miedo. «¿Alguna vez te ha sucedido esto con un pez?», inquirió. «Así no».
Como ya le dije, me han atacado la lancha, pero la mayor parte de las veces, en cuanto uno les clava un hierro, dejan de luchar contigo para dedicarse a combatir a la cosa que tienen clavada. Brody miró por el costado. La lancha se estaba moviendo a una velocidad moderada, girando a un lado y a otro en respuesta a las vueltas que, al azar, daba Quinn al timón, pero los barriles le seguían siempre. «A tomar por culo», exclamó Quinn. «Si lo que quieres es lucha, la conseguirás». Disminuyó la velocidad hasta el mínimo, saltó del puente y se subió al montante. Tomó el arpón. La excitación había vuelto a su rostro. «De acuerdo, come mierda», gritó. «Ven y verás lo que es bueno». Los barriles seguían acercándose, hendiendo el agua a 30 metros de distancia, luego a 25, después a 20. Brody vio cómo la masa gris pasaba a lo largo del costado de estribor de la lancha, a un par de metros bajo la superficie. «Aquí está», gritó. «Va hacia adelante». «Mierda», gritó Quinn, maldiciendo lo mal que había calculado el largo de las cuerdas. Soltó el arpón y corrió hacia la proa. Cuando llegó, se inclinó, tomó el arpón de otro barril y se alzó sobre la plataforma delantera, con el arpón en alto. El pez ya estaba más allá de su alcance. La cola salió a la superficie a 6 metros por delante de la lancha. Los dos barriles golpearon la popa casi simultáneamente. Rebotaron una vez y luego corrieron a lo ancho de la popa, uno por cada lado, y resbalaron a lo largo de los costados de la embarcación. A 30 metros por delante de esta, el tiburón se volvió. La cabeza surgió del agua y se hundió de nuevo. La cola, alzándose como una vela, comenzó a batir de un lado a otro. «¡Ahí viene!», gritó Quint. Brody corrió escalerilla hacia arriba hasta el puente. Justo cuando llegaba allí, vio como Quinn echaba hacia atrás su brazo derecho y se ponía de puntillas. El pez golpeó la proa de cabeza, con un sonido que fue como una explosión apagada. Quinn lanzó el hierro, golpeó al pez en la cabeza, sobre el ojo derecho, y se quedó bien clavado. La cuerda cayó lentamente por encima de la borda, a medida de que el tiburón se echaba hacia atrás. «¡Perfecto!», exclamó Quinn. «Esta vez le he dado en la cabeza». Ahora había 3 barriles en el agua y corrían a lo largo de la superficie. Luego desaparecieron. «Maldita sea», dijo Quinn. «Un pez que puede hundirse con 3 hierros clavados y 3 barriles que tratan de mantenerlo a flote no es un pez normal». La lancha tembló, pareciendo alzarse, y luego cayó de nuevo. Los barriles surgieron a la superficie, 2 en un lado de la lancha, 1 en el otro. Acto seguido se sumergieron de nuevo. Unos segundos más tarde reaparecieron a 20 metros de la embarcación. «Vaya abajo», dijo Quinn, mientras preparaba otro arpón. «Mire si ese cabrón nos ha hecho algún daño adelante». Brody bajó al camarote. Estaba seco. Apartó la alfombra, vio una escotilla y la abrió. Un río de agua estaba fluyendo hacia atrás bajo el suelo del camarote. «Estamos hundiéndonos», se dijo, y el recuerdo de sus pesadillas de niñez asaltó su mente. Subió a cubierta y le dijo a Quinn: «No tiene buen aspecto. Hay mucha agua bajo el suelo del camarote. Mejor será que vaya a dar una ojeada. Tenga». Quinn le entregó a Brody el arpón. «Si vuelve mientras estoy abajo, clávele esto, por si acaso». Fue hacia atrás y se metió bajo cubierta. Brody se quedó en la plataforma, agarrando el arpón, y miró a los barriles flotantes. Prácticamente estaban quietos en el agua, agitándose de vez en cuando al moverse el pez por debajo. «¿Por qué no te mueres?», le dijo en silencio al tiburón. Oyó cómo se ponía en marcha un motor eléctrico. «No hay problema», dijo Quinn caminando hacia él. Tomó el arpón de manos de Brody. «Desde luego nos ha dado un buen golpe, pero las bombas se cuidarán de eso. Podremos remolcarlo». Brody se secó las palmas de las manos en el fondillo de los pantalones. «¿Realmente va a remolcarlo?» «Sí, cuando muera». «¿Y cuándo será eso?» «Cuando le toque. Y hasta entonces esperaremos».
Brody miró su reloj. Eran las 8:30. Esperaron durante 3 horas siguiendo a los barriles cuando estos se movían, cada vez más lentamente, nadando un camino irregular a través de la superficie del mar. Al principio desaparecían cada 10 o 15 minutos, volviendo a surgir a la superficie, a algunas docenas de metros más allá. Después sus inmersiones se hicieron más raras, hasta que a las 11 ya no se habían hundido desde hacía casi una hora. A las 11:30 los barriles estaban flotando quietos en el agua. La lluvia había cesado y el viento disminuido hasta convertirse en una brisa agradable. El cielo era una masa gris compacta. ¿Qué le parece?, preguntó Brody. ¿Está muerto? No lo dudo, pero puede estar lo bastante próximo a la muerte como para que podamos darle una cuerda a la cola y remolcarlo mientras se muere. ¿Quién tomó un rollo de soga de uno de los barriles de proa, ató un extremo a una de las estaquillas traseras? Con el otro hizo un nudo corredizo. Al pie del palo había una maquinilla eléctrica. Quinn la conectó para asegurarse de que funcionaba, apagándola enseguida. Aceleró el motor y llevó la embarcación hacia los barriles. Maniobraba lenta y cautamente, dispuesto a virar alejándose si el pez los atacaba, pero los barriles siguieron quietos. Quinn puso el motor en un punto muerto cuando llegó junto a los barriles. Se inclinó sobre la borda con un garfio, enganchó una soga y subió a bordo de un barril. Trató de desatar la soga del barril, pero el nudo estaba mojado y muy apretado, así que sacó un cuchillo de la funda y cortó la cuerda. Clavó el cuchillo en los maderos, intentando que su mano izquierda para aferrar la soga y su derecha para echar el barril sobre la cubierta. Subió al montante, metió la soga por una polea situada al extremo de la cabria, atando la punta a la maquinilla. Tan pronto como hubo enrollado el trozo de soga que colgaba flojo, la lancha se inclinó mucho hacia estribor con el peso del tiburón. ¿Bastará esta maquinilla?, preguntó Brody. Supongo que sí. No logrará sacarlo del agua, pero me imagino que lo subirá hasta nosotros. La maquinilla estaba girando lentamente, zumbando, dando un giro completo cada 3 o 4 segundos. La soga se estremecía por la tensión, lanzando gotitas de agua a la camisa de Quinn. De pronto la soga comenzó a subir demasiado deprisa. Se enredó en la maquinilla, no enrollándose bien. La embarcación volvió a la vertical. ¿Se ha roto la cuerda?, inquirió Brody. «Mierda, no», exclamó Quinn, y ahora Brody vio su miedo en su rostro. «Ese hijo de puta está subiendo». Corrió hacia los mandos y puso el motor marcha atrás, pero era demasiado tarde. El tiburón salió a la superficie justo al lado de la lancha, con un gran estruendo siseante. Se alzó vertical y en un instante de terror, Brody se quedó mirando con la boca abierta el tamaño de su cuerpo, irguiéndose por encima. Bloqueaba la luz. Las aletas pectorales se extendían como las alas, rectas y rígidas, y mientras el tiburón caía hacia adelante, parecía tenderse hacia Brody. El pez cayó sobre la popa de la embarcación con un estruendo ensordecedor, hundiéndola bajo las olas. El agua saltó por encima del montante. En pocos segundos Quinn y Brody se hallaron con agua hasta la cintura. El tiburón yacía allí, con sus fauces a menos de 1 metro del pecho de Brody. Su cuerpo se agitaba, y en el ojo negro tan grande como una pelota de béisbol, Brody creyó ver reflejada su propia imagen. «Dios maldiga tu alma negra», aulló Quinn. «Has hundido mi lancha». Un barril flotó dentro de la cabina, con la soga serpenteando como una reunión de gusanos. Quinn asió el arpón del extremo de la cuerda y con toda la fuerza de su brazo lo clavó en la blanda y blanca panza del pez. De la herida brotó sangre que manchó las manos de Quinn. La embarcación estaba hundiéndose. La popa se hallaba totalmente sumergida y la proa se alzaba en el aire. El tiburón
rodó sobre la cubierta y se deslizó bajo las olas. La soga, unida al arpón que Quinn le había clavado, le siguió. De pronto Quinn perdió el equilibrio y cayó hacia atrás en el agua. ¡El cuchillo!, gritó, alzando su pierna izquierda sobre la superficie, y Brody vio la soga enrollada alrededor del pie de Quinn. Brody miró hacia la borda de estribor. El cuchillo estaba allí, clavado en la madera. Se abalanzó hacia él, lo arrancó y se volvió, luchando por correr en el agua que cada vez se hacía más profunda. No podía moverse lo bastante deprisa. Contempló con inerme terror cómo Quinn, tendiendo hacia él unos dedos agarrotados y con los ojos desorbitados y suplicantes, era arrastrado lentamente hacia el oscuro mar. Durante un instante hubo un silencio, solo irrumpido por el sonido succionante de la embarcación que se deslizaba gradualmente hacia el fondo. El agua llegaba ya a los hombros de Brody y éste se agarró desesperadamente a la cabría. El cojín de un asiento surgió en la superficie junto a él y Brody lo aferró. Lo mantendrían perfectamente a flote. Recordó Brody que le había dicho Hendricks: si usted fuera un niño de 8 años. Brody vio que la cola y la aleta dorsal aparecían en la superficie, a 20 metros de distancia. La cola se agitó una vez hacia la izquierda y otra a la derecha, y la aleta dorsal se acercó. «¡Lárgate, maldito seas!», aulló Brody. El tiburón siguió acercándose, apenas si moviéndose más y más cerca. Los barriles y la soga lo seguían. La cabría se hundió y Brody la soltó. Trató de patear hacia el casco de la lancha, que ahora casi estaba vertical. Antes de que pudiera alcanzarlo, se alzó aún más y fue rápida y sigilosamente y se deslizó bajo la superficie. Brody se aferró al cojín y halló que, manteniéndolo frente a él con los antebrazos encima y pateando constantemente, podría mantenerse a flote sin agotarse de cansancio. El tiburón se acercó aún más. Estaba a pocos centímetros de distancia y Brody podía ver su morro cónico. Gritó en un acto de desesperación y cerró los ojos esperando una agonía que ni podía imaginar. No pasó nada. Abrió los ojos. El pez estaba casi tocándole, a solo unos 20 centímetros de distancia, pero se había detenido. Y entonces, mientras Brody lo contemplaba, el cuerpo gris plateado comenzó a retroceder en la oscuridad. Parecía irse desvaneciendo, una aparición que se perdía entre las sombras. Brody metió la cabeza en el agua y abrió los ojos. A través del escozor del agua salada, vio cómo el tiburón se hundía en una lenta y grácil espiral, arrastrando tras de sí el cadáver de Quinn, que tenía los brazos tendidos hacia los costados, la cabeza echada hacia atrás y la boca abierta en muda protesta. El pez desapareció de su vista, pero no pudiendo hundirse en las profundidades a causa de los barriles que flotaban, quedó detenido en algún lugar, más allá de donde alcanzaba la luz, y el cadáver de Quinn quedó suspendido, una sombra que giraba lentamente en la penumbra. Brody miró hasta que sus pulmones le dolieron por la falta del aire. Alzó la cabeza, se aclaró los ojos y buscó en la distancia el punto negro que era la torre de agua. Al instante comenzó a patalear hasta la orilla.